Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una conversa futbolera, sí, a la conversa futbolera, pero una conversa futbolera distinta aquí en el canal. A nombre de juegaenlinea.com y disfruta el placer de jugar y de jugar ganando, les presento una conversa futbolera distinta. ¿Por qué? Bueno, porque quienes conforman el panel de esta conversa son distintos, son unos distintos. Richard Páez y Daniel Chapela, nada más y nada menos, para una conversa futbolera evidentemente, e insisto, distinta. Con ustedes esta conversa que creo que van a disfrutar mucho y que versa sobre la Vinotinto, dónde estamos, por qué estamos donde estamos, la selección nacional y su futuro, la identidad, el banquillo Vinotinto y la gestión desde la Federación Venezolana de Fútbol. De esto y más en esta conversa junto a Richard Páez y Daniel Chapela. Que la disfruten. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una conversa futbolera, sí, a la conversa futbolera, pero una conversa futbolera, como ustedes están viendo, muy distinta y muy especial, porque son tiempos difíciles y los tiempos difíciles requieren que se enfrenten los temas que están ahí de una manera justamente distinta, y para eso tengo a dos distintos. A un élite del periodismo, que es Daniel Chapela, y a un élite de la dirección técnica y del fútbol venezolano, como lo es Richard Páez. Bienvenido Daniel, bienvenido Richard, gracias por aceptar la invitación a una conversa que esperamos nos dé tiempo de hacer para todo lo que queremos conversar este día. Richard, buenos días. Buenos días Armando, buenos días Daniel. Qué buen momento para triangular, siempre hablar de fútbol y en triangular. Se te apagó el micrófono, Richard. Ajá, listo, ahora sí. A ver. Que es la sociedad desequilibrante en el fútbol, la triangulación móvil y rotacional. Entonces esta vale oro. Muy bien. No, muchas gracias. Para mí, bueno, estar al lado de Richard en una conversación ya es un honor lo suficientemente grande como para sentirme agradecido. Bueno, como les decía, vamos a tocar temas. Estamos en una situación bastante difícil a nivel de selección. La Vinotinto pasa por unos momentos bastante duros y complicados, y quería empezar por ahí. La gente se enfoca en este momento en el error de Mikel Villanueva como si por ahí se hubiese ido el partido. La gente se enfoca en el error de Adrián Martínez como si por ahí se hubiese ido el partido, y se olvidan inclusive hasta lo de la lesión desafortunada y durísima de Sema Velázquez. Y se enfocan también en la expulsión de Tomás Rincón, que lógicamente rompe también la pizarra del partido, aunque la Vinotinto, creo que a lo mejor compartimos la idea, no deslució a pesar de estar con 10 contra Perú. Entonces, yo quisiera obtener o que compartieran su visión sobre lo que debe ser, lo que puede ser la situación del jugador, el tratamiento del jugador que debe haber en una situación donde en tan poco tiempo van a tener 3 cuerpos técnicos distintos y en una situación extrema. Y le digo extrema ¿por qué? Porque ayer en una declaración que leía en el tuit de Manolo Dávila Jr., donde el profesor Leo González le declaraba, no, para mí le confesaba que esa selección en este preciso momento está inclusive sin psicólogo. Una selección sin psicólogo está trabajando en este momento con un cuerpo interino. Entonces quisiera que nos compartieran su visión sobre este tema. Empieza tú, Daniel, más bien. No está fácil, no está fácil, ¿no? Yo no voy a hablar de cosas de las que tiene que hablar Richard, ¿no? Que del manejo del jugador y de las circunstancias del juego. Yo solo digo que a veces no entiendo por qué magnificamos ciertas cosas que son parte de este deporte. Es decir, los errores defensivos, una expulsión a un jugador que se le cruzan los cables en una determinada acción de juego. Son cuestiones normales. Simplemente basta revisar imágenes de lo que pasa en cada partido de eliminatoria en Europa, en Centroamérica, y te vas a encontrar situaciones parecidas en todas partes. Con lo cual a mí eso me parece que no es un punto central en el análisis. Lo que sí lo es que la selección viene en un proceso de caída libre desde, yo ubicaría ese momento en el 2015 por poner una fecha, cuando estalla el FIFA Gate y Rafael Esquivel es puesto preso en Suiza, ¿no? Y lo señalo porque si bien es cierto que el fútbol venezolano tenía una estructura corrupta, unipersonal, dictatorial, era una estructura que funcionaba. ¿Cómo funcionaba la Argentina de Grondona? Cuando esto ocurre,
comienza un proceso de decaimiento, de desatención de las prioridades de la selección, que han desembocado en todo esto, ¿no? Crisis dirigencial de por medio, presidentes de federación de por medio. Sin una estructura estable, pedir que la selección y que los jugadores saquen la cara por eso, me parece sumamente injusto, ¿no? Al final termina siendo una consecuencia de todo lo otro. No hay selecciones mundialistas sin federaciones mundialistas. Y me parece que eso es lo más importante, el tema estructural. Yo sé que de pronto el aficionado está esperando una lectura mucho más crítica de las cosas, y está bien, se puede hablar de los 90 minutos, eso es perfectamente válido, pero evaluar a la selección en su globalidad, sin tomar en cuenta todo este contexto, me parece que no es apuntar directo al problema. A lo mejor es pesado y aburrido para muchos, pero para mí el kit del asunto está allí, ¿no? Bueno, yo considero que nuestra selección nacional es nuestro espejo, es nuestro punto de mostrarle al mundo quién es Venezuela. En el fútbol hablamos. ¿Quién es Venezuela? A través de nuestra selección de mayores es como la gente sabe quién es Venezuela. Y la Venezuela de hoy está en una etapa en donde la realidad y la imaginación tienen dos polos opuestos. La imaginación del venezolano es contar a Venezuela en un mundial, ver jugadores con una calidad indiscutible de jugar a 1 o 2 toques en todos los sectores del terreno, que nadie se equivoque, que todo el mundo juegue con una armonía y una sincronización que pareciera un equipo élite, que pareciera que refleja una organización élite y que pareciera que reflejara un país élite, porque eso es lo subjetivo, lo que uno quisiera ver, lo que uno imagina. Pero la realidad de nuestro fútbol hoy, de nuestra selección hoy, atraviesa una etapa muy complicada en donde hace rato venimos cambiando, y muy bien pone Daniel, para mí del 2001 al 2015 es la meseta de crecimiento del fútbol venezolano. Hacia atrás, plano, y hacia después del 2015 vuelve a una tendencia de aplanarnos en una regularidad de juego, en una regularidad de opciones, y nos vuelven a colocar que ya en la 8ª, 9ª jornada estamos prácticamente eliminados. Si perdemos este día jueves contra Paraguay, estamos eliminados. Sí, señor. Aunque la teoría o la matemática digan que se puede clasificar todavía al 5.º lugar, habría que repetir lo que para algunos dicen que no hicimos nada, ganar 4 partidos seguidos en las eliminatorias. Habría que repetir esta historia para volverle a dar un aire de pensar que podemos ser un equipo del Mundial Qatar 2022. Y la otra parte que es fundamental, que en esta etapa que hoy vivimos, han pasado técnicos, 2, 3 técnicos, cambios de técnicos a partir del 2015, de una manera hasta, si se quiere, anormal. Han salido técnicos ya no solamente por resultados, sino por otras causas extrafutbolísticas, como es el caso de pensar que a un seleccionador que representa la responsabilidad más importante, ese es el cargo más importante que tiene el fútbol venezolano, el seleccionador nacional. ¿Y quién toma esa decisión? La Federación Venezolana de Fútbol. O sea, una cosa va con la otra. Si la federación escoge un buen técnico, un buen seleccionador, nos garantiza que por 4 años podemos vivir la posibilidad de llegar a un mundial, y llegando a un mundial es donde nos van a ver jugadores élite, directores técnicos élite y dirigentes élite. Es después, lamentablemente, que se consigue la participación en un mundial, que los países son respetados a nivel mundial. Entonces, esta cuestión de puntualizar hoy y aprovecharse hoy del momento que verdaderamente estamos atravesando otra vez mal, y barrer con la historia pasada, con todo lo que nos costó levantarnos a esa etapa 2001 al 2015, cómo nos costó mantenernos en ese nivel, pero fue una demostración contundente que en Venezuela, cuando se hacen las cosas de una manera medianamente capacitada, con una potencialidad unos con otros, en donde haya como una garantía de trabajo en equipo, porque esto no lo hace un solo hombre, esto lo hace un trabajo de equipo con un proceso sistémico. Y cuando hablamos de los momentos del juego, que es lo que hoy la gente está estableciendo como un factor, parece, de rasgarse la vestidura, como muy bien lo decía Armando, ¿cómo es posible que
Villanueva se haya equivocado de esa manera. ¿Cómo es posible que Adrián Martínez apenas entrando le dé una brutalidad de patada a Lionel Messi? ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que Zidane le haya metido un cabezazo a Chiellini y lo hayan expulsado en el Mundial y que por eso haya perdido el Mundial Francia contra Italia? O esas circunstancias de ese sentido. ¿Cómo es posible? Bueno, porque eso es factible. Porque claro, en el momento de juego no es solamente atacar, defender, transición, despliegue o transición de repliegue o acciones de balón parado. Hay un sexto momento que se llaman imprevistos, accidentes, jugadas emergentes que uno no está acostumbrado porque no son continuos que aparecen, pero que aparecen en un momento determinado. Y eso es el error o el acierto. Entonces, tengan la seguridad que al fútbol nuestro lo que nos hace falta es como nivelar todas las cargas, empezar a enchufar de una manera adecuada la armonía con la capacidad, con el trabajo en equipo, con la organización, con los buenos técnicos, con los buenos jugadores, para desarrollar lo que ya vivimos. O es que cuando nosotros comenzamos a ganar 4 partidos seguidos, no parecía que esta Venezuela era otra. No parecía que esta Venezuela era otra. O sea, ahí veían que inmenso a Juan Arango, inmenso a Ricardo David, inmenso a José Manuel Rey, inmenso a Alejandro Chiri. No, tenemos un equipazo. Eso era lo que decía la gente. ¿Por qué? Porque habíamos encontrado una forma armónica de actuar. Hoy lo que estamos pidiendo es que la cabeza visible, la cabeza más responsable, la cabeza que tiene que asumir la responsabilidad mayor de este nuevo fracaso para el fútbol, o fracaso no, esta nueva pérdida de la oportunidad de llegar a un mundial, la tiene que asumir en la federación. Y que cuando le toque elegir un nuevo seleccionador, que ponga los pies en la tierra y piense verdaderamente cuál es el hombre que tiene que colocar ahí para ponernos en el nivel competitivo. Ajá, justamente. Hacia eso que apuntamos y creo que por ahí va el camino. Sí, perdón, Armando. Dale. Es que quería terminar de decir algo para contextualizar toda esta situación. Dale. Porque, lo importante de conocer la historia, y no estamos hablando de 30 años atrás, estamos hablando de 2001 en adelante, lo que cuenta Richard del inicio, el nacimiento del boom, 14 de agosto de 2001, ¿no? Me gusta puntualizar porque para muchos la historia comenzó allí, para muchos la selección siempre ganó, para muchos siempre hubo esa exigencia de la opinión pública alrededor de un equipo, para muchos hubo siempre esa identificación alrededor del símbolo que es la selección, ¿no? Y la realidad es que el proceso que comandó Richard, a lo mejor esto no lo va a decir él, por eso lo quiero decir yo, provocó una verdadera revolución, no solo en el fútbol venezolano, en el deporte venezolano y en nuestra sociedad. El fenómeno Vinotinto hay que entenderlo como un fenómeno sociológico, como un fenómeno de masas, como un lugar de expansión donde cabíamos todos los venezolanos en plena polarización social. Y además de eso, también me gustaría decir que Richard y su equipo de trabajo y su grupo de jugadores estuvieron por encima de la estructura, trascendieron a la estructura. Y hoy pareciera que estuviéramos pidiendo que de nuevo este grupo de jugadores trascienda la estructura, y eso no es sencillo de lograr. Yo creo que la transformación fue de tal nivel que Richard y sus ideas se impusieron a la mediocridad dirigencial. Y Richard sabe perfectamente que ese 14 de agosto de 2001, si Venezuela perdía contra Uruguay, se terminaba su ciclo. Imagínense de lo que estamos hablando. Nos habríamos perdido de todo ese proceso de 14 años, de 15 años de romance del país con su selección. Lo que sí quedó como legado, además de la identificación que la gente tiene con la selección, del salto de calidad que nuestros jugadores han dado a partir de allí, porque eso no se ha detenido, independientemente de que la estructura sea la que es, el jugador ha seguido evolucionando, hay cada vez más futbolistas venezolanos repartidos por el mundo, lo que yo llamo los hijos del boom, que crecieron sabiendo que se le podía ganar a Argentina, a Ecuador, a Perú, que se podía ganar de visitante y de local, que se podía salir a proponer. Eso no lo tuvo la generación anterior a esta. Eso es un legado invalorable, con lo cual
es verdad que la situación es crítica, y es crítica por el tema estructural, pero también es cierto que una vez se puedan enderezar las cosas, que no sé cuándo ocurrirá, el que llegue para hacerlo no va a partir de cero, porque va a encontrar la herencia de lo que Richard y los que vinieron después pudieron dejar. Y me parece importante decirlo porque por un lado, para contextualizar y poner el ojo donde hay que ponerlo, y por el otro lado para desdramatizar un poco también la situación tal cual la vemos, ¿no? No hemos retrocedido, no somos la Cenicienta. El que dice que somos la Cenicienta no conoció a la Cenicienta. El que habla de eso no conoció a la Cenicienta, y no es por hacer alarde de los años vividos en esto, sino que simplemente es una realidad. De la Cenicienta se acuerdan solo los que tienen cierta edad. Sí, porque una cosa es decir que se puedan cometer errores de Cenicienta a que el equipo sea de Cenicienta, porque este equipo compite, lo vimos con 10 contra Perú, lo vimos con Argentina hasta que se partió el partido. Este equipo compite porque hay jugadores para competir, porque son altamente competitivos, independientemente de que no los veas, que la gente sueña, y todos soñamos lógicamente con verlos a estos jugadores en equipos, en los equipos élite, como se le llama. Pero vamos a entrar en eso porque quería justamente puntualizar sobre el tema que tocaba Richard en este momento, sobre el tema del seleccionador. Obviamente no vamos a hablar Richard no va a hablar aquí, y no esperen que Richard vaya a hablar del trabajo de uno u otro seleccionador, porque no es su posición y seguramente no es lo que quiere expresar. Pero yo sí quería hablarles de la situación actual que enfrenta y que afecta a los jugadores, y tiene que ver justamente con esto. La federación se ve sin técnico, un técnico que ya estaba presionado de varias maneras para no seguir, y termina tirando la toalla y dejándolo todo, el profesor José Peseiro. Se llega un momento, lógicamente, de inestabilidad, y tienen que escoger un técnico urgentemente, porque la selección jugaba en 10 días y había que elegir un técnico porque sí. Se escoge a Leo González, un técnico de la casa que conoce a los jugadores, que pudiéramos decir que fue acertada delante de las circunstancias inclusive, y un técnico que ha mostrado cosas interesantes con la Vinotinto. Pero más allá de eso, yo quiero hablar justamente de esto, el tema de que se ha elegido a un técnico interino, que la federación lo deja claro, por arriba, por abajo, por el medio, de frente, de lado, lo deja claro. Es un técnico interino, independientemente de que probablemente siga en octubre. Pero un técnico interino, tanto así que en los mismos tweets, en las informaciones que comparte la federación, hablan del técnico interino, le agregan a la coletilla técnico interino Leo González. Entonces, ¿por dónde debe apuntar una federación? ¿Por el nombre de un técnico, sea internacional, sea local, sea lo que sea, o por un proyecto? Entonces, el proyecto futbolístico lo impone, lo gestiona, lo gerencia, lo propone una federación. Es la federación la que debe tener clara, si es que esa dirigencia tiene clara lo que es la idea de juego, lo que quiere con respecto también al material del que dispone, o debe buscar que un entrenador foráneo, local, el técnico que decidan, sea el que imponga un proyecto y la federación ajustarse y responder a ese proyecto. ¿Esto depende de nombres o depende de proyectos? Dejo la pelota ahí suelta para el que quiera conversar primero de esto. Richard, por favor. Sí. Yo pienso que cuando uno nombra técnico interino, ya se dañó todo. Técnico interino para la Selección Nacional de Venezuela, ya se dañó todo. Ahí está reflejando la cantidad de errores y que provocan la consecuencia de que el órgano que debe proteger ese cargo tan importante que es el seleccionador, colocarle el apellido de interino. Porque yo fui jugador de fútbol y a mí me colocan un técnico interino, se pierde esa responsabilidad total. Porque el jugador siente, este no va a ser el técnico que nos va a dirigir, este viene interino. Y eso lamentablemente genera también acciones que no son las aconsejables. Hoy el técnico que asumió esa circunstancia es un técnico que es venezolano, que sabe que por lo menos, tengo que ponerle los pechos a las balas que tenemos. No hay otra. Y lo ha hecho, que es lo que me da gusto, lo ha hecho con valentía, que no se escondió.
Sí. que no tuvo miedo a la acción, que no se puso a pensar contra quién iba a jugar, sino que mostró su estilo, su sentimiento. Entonces, eso es lo que por lo menos a uno le dio, es que uno le dio una sensación, apenas cuando comenzó el partido contra Argentina, no, estos están jugando de otra manera. Ya, porque la gente tiene que entender, para jugar bien, para jugar con conexiones, para jugar asociativo, tienes que colocar jugadores con perfil asociativo. Si tú colocas jugadores con perfil, con características de otro estilo, pues va a jugar a ese otro estilo. Eso no tiene otra lógica, sino la realidad de lo que significa sumar cosas de unas características para generar lo que dicen, no le pidas peras al olmo. Si haces olmos, van a ser olmos lo que van a salir, no peras. Entonces, hoy el propósito de Venezuela es llegar a un mundial. A partir del año 2001, ese fue el gran cambio que le dimos a nuestro fútbol. Que antes del 2001 uno creía que podíamos ir a un mundial. Una utopía total, no había con qué, no mostrábamos nada. ¿Con qué íbamos a ir al mundial? Con ilusiones, no se puede ir con ilusiones al mundial. Hay que hacer un proceso sistémico de trabajo de mucha gente. Pero a partir del año 2001, que fue donde se hizo un proceso que no tiene correspondencia con la lógica, pero que se hicieron cosas ahí que sí verdaderamente derrumbaron todos estos rivales que estaban adentro y afuera del país, y derrumbamos todos estos mitos, rompimos con paradigmas y logramos transformar esa visión que tenían los rivales de la Venezuela que en aquel momento competía, y que siguió con ese respeto, incluso lo aumentó a una dimensión mayor el otro proceso hasta el 2015. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que el salto que se dio en el año 2001 de creer como obligación ir al mundial cada vez que se juega, es lo que no se puede perder. No pueden barrer con ese propósito que nos lo ganamos con mucho sudor, sangre y trabajo. Entonces, hoy lo que estamos diciendo es que la Venezuela lo que tiene es que establecer, concretar hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos transitar. Que aprovechando este ejemplo que hemos visto de los procesos anteriores, lo bueno y lo malo que se ha visto en cada proceso, porque todos hemos hecho cosas buenas y también hemos hecho cosas malas, pero que haya una organización que diga, oye, ¿por qué no construimos con esta plataforma inicial que ya se construyó, que no es muy alta, es una cosa, pero es básica, es sólida, es firme, porque nos mostró que sí se puede competir? Porque ahí, cuando preguntaban, en aquellas épocas que veíamos esos partidos, no preguntaban si eran jugadores élite. Ellos jugaban, le ganaban a los jugadores élite, y entonces eso los convierte a ellos en jugadores con ese potencial ahí adentro. Que lo que pasa es que hay que sabérselo sacar en su momento. Y eso es lo que nos está faltando, construir una organización, y muy bien lo decía Daniel, necesitamos que los dirigentes sean mundialistas o élite, que los técnicos sean de élite, que los jugadores sean de élite, que los analistas en el país sean de élite, y que hasta los fanáticos se transformen en aficionados que vayan teniendo la cultura de exigir de acuerdo a las circunstancias que nos rodean. O sea, Venezuela no es un país para pedir un mundial o para ser mundialista. Si nos ponemos nosotros, somos 3 venezolanos, que sabemos el interior de nuestro país, no está. Pero sí hay hombres con capacidad suficiente en ese país para levantarse por encima de esas circunstancias. Porque ya se ha notado, ya se ha comprobado y ya se ha hecho. Entonces, hoy que tenemos más jugadores, para mí de élite, pues yo sí los veo, yo sí les veo esos rasgos de jugadores élite. Lo que pasa es que no es consistente, no está armónicamente diagramado ese juego asociado que se necesita hacer para desarrollar que esas conductas que uno lleva inherente, pero a veces oculta, para podérselas destapar. Entonces, hoy lo que yo sigo insistiendo es que más bien pongámonos todos en qué podemos corregir, en qué podemos sumar, pero que fundamentalmente todo llega al punto, a un solo punto, y es que la Federación Venezolana de Fútbol sea la que liderice este proyecto. Ellos son los que tienen que liderizar, y no me vengan con el cuento de que son nuevos, porque para nuevo me tocó a mí,
Y nuevo mostramos de una vez que se podían hacer cosas bien hechas y con resultados de verdad, cuando uno sí es verdad que tiene por dentro la capacidad. Nosotros lo que le pedimos a la nueva, que no se comporte como la vieja porque se parece mucho. Sí, totalmente. Es lo único que les digo. Totalmente. Mira, cuando uno elige al presidente de un país, lo hace para que gestione, para que administre, para que responda por los ciudadanos que lo votaron. El proceso es así de lógico. El proyecto tiene que venir de quien maneja la organización. Es decir, el proyecto tiene que venir de la federación. Ahora, si hay capacidad para elaborar ese proyecto, ese es otro tema, ¿no? O si deberían rodearse de gente con la que puedan establecer ese proyecto, también es un asunto a considerar. Pero el proyecto tiene que venir de la federación y a partir de ese proyecto encontrar a las personas idóneas para ejecutarlo. Entrenadores, hay que hablar de entrenadores, porque no es solamente el entrenador de la mayor, sino toda una cadena de trabajo para conseguir trascender. Y respecto de los jugadores élite, no abundo más en el asunto de la dirigencia porque creo que Richard lo explicó muy bien. Para mí hay una visión eurocentrista del mundo que muchos tienen que a mí me cuesta asimilar, ¿no? Porque pareciera que la élite nada más se circunscribe a las ligas europeas y a los grandes clubes de Europa y a los que juegan la Champions. Y es verdad que ese es el fútbol de mayor nivel, es la meca, es el lugar a donde todo profesional quiere llegar. Yo lo entiendo. Pero que un futbolista salga de la MLS o 2 años antes de un equipo en Maracaibo y se ponga la camiseta de Atlético Mineiro y sea figura en un partido de Copa Libertadores de América contra River Plate, lo hace un jugador de élite. Y te estoy hablando de Jefferson Savarino, por darte un ejemplo. Que un futbolista que hizo casi toda su carrera en Venezuela, en Caracas, en Anzoátegui, en Mineros, bajo la dirección de Richard, se ponga la camiseta de Atlético Nacional de Medellín y gane la Copa Libertadores de América, lo hace un jugador de élite. Ese es Alejandro Guerra, ¿no? Por citar ejemplos, y así te podría mencionar muchos. Para mí un futbolista de élite es aquel que, independientemente de cuáles sean sus circunstancias, su talento y sus capacidades le permiten incrustarse en ese fútbol de élite en el momento en que pueda llegar. Y muchas veces llegar es una circunstancia que no depende del futbolista. Puedes tener muchísimo talento y no estar en la vitrina adecuada para llegar, puedes no tener el representante indicado, puedes tener incluso en contra el hecho de no ocupar una plaza de comunitario que te abra un lugar en una liga europea de estas. Son muchas las circunstancias. Entonces, yo creo que eso hay que como que tenerlo claro y no utilizarlo como arma para desvalorar lo que tenemos, ¿no? Que yo creo que eso es un problema muy nuestro, ¿no? De bajarle los puntos permanentemente a lo positivo, a las capacidades, a todo lo que somos capaces de generar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, hay que desmitificar ese asunto de que si no compites en las grandes ligas europeas no tienes posibilidad de llegar a un mundial, porque aquí tenemos ejemplos de sobra, ¿no? O sea, la Colombia que clasificó al mundial del 90 no tenía futbolistas de élite en las ligas europeas, llegó después. La Bolivia que clasificó al mundial de Estados Unidos 94 no tenía futbolistas en la élite, llegaron después. La Paraguay que clasificó a Francia en 98 tampoco los tenía. Y así te puedo dar ejemplos. Panamá que clasificó a Rusia 2018. Vean lo que es el fútbol panameño. Es bastante menos que el fútbol venezolano. Y sin embargo llegaron a una Copa del Mundo, ¿no? Hace falta otras cosas. Hace falta organización, trabajo. Por supuesto sí, talento, buenos entrenadores. Eso por descontado. Pero sobre todo es imprescindible que haya organización, que haya estructura, que haya soporte detrás para que todo eso pueda ser viable, ¿no? Sí, es que la gente tiene que entender que el jugador élite no es solo el jugador que te aparece en el cuadro del Balón de Oro, no es el jugador que te aparece en el cuadro de las votaciones, que a veces terminan siendo inclusive unas votaciones del más popular. El jugador élite tiene que ver en el jugador cómo se prepara, cómo trasciende, cómo se mueve, porque tenemos que entender que el fútbol es un juego colectivo y que tú puedes tener al mejor del mundo, pero a lo mejor no lo tienes en el mejor equipo. Entonces, ya que ese jugador no te gane títulos colectivos,
no desmerita en ninguna forma su valor dentro del campo y dentro de ese colectivo, porque justamente ese jugador siempre va a depender del colectivo. No nos vamos a ir a ejemplos que no vienen al caso, pero creo que por ahí la gente también pudiera dibujarse eso. Lógicamente, no vamos a comparar a los jugadores venezolanos, a lo mejor, con jugadores del top, que la gente los tiene aquí arriba, porque es otro tema ya. Cuando hablamos de jugadores élite, hablamos de preparación, de la visión que ellos mismos tienen de sus carreras, y de cómo se hacen nombre, más allá del peso o no, de que la gente siempre tiene encima el tema del peso del pasaporte. Si voy a decir un ejemplo, en este momento, el de Salomón Rondón. Salomón Rondón, a los 31 años, regresando a la Premier League después de irse a China, que la gente ya lo daba por retirado. El caso de Tomás Rincón, que la gente le tira mucha piedra, y Tomás Rincón no es fácil en la posición que juega mantenerse de titular por tanto tiempo en la Serie A, específicamente en la Serie A. Y así pudiéramos, así como nombró Daniel a un par, pudiéramos hablar de muchos jugadores y de cómo trascienden y cómo van, ¿no? Entonces, estos jugadores élite, que aquí vamos a tener que hacer un corte dentro de 5 minutos, están en la Vinotinto. Entonces, la gente, ¿cómo hacer ver, para terminar de cerrar este tema de los jugadores élites y la Vinotinto, cómo ustedes creen que podemos hacer entender, o cómo la gente pudiera cambiar o adaptar su visión para entender que todos estos jugadores, inclusive los jugadores que han sido llamados de la Liga Fútbol, que están en la Vinotinto, son jugadores élite? ¿Cómo podemos hacer que se interprete eso a la hora de que entiendan y puedan valorar al jugador, más allá del odio tóxico que milita principalmente en las redes sociales? Empezamos. Sí. Todavía hay tiempo. No, tenemos 5 minutos y yo les aviso cuando cortamos y después seguimos. No, yo digo que lo del jugador élite es una expresión que trata de distinguir jugadores dentro de jugadores. O sea, esa condición de ser jugador élite yo creo que es evolutiva, que uno va evolucionando de acuerdo a la exigencia que lo rodea. No es diferente ser jugador élite en la categoría sub-20 que ser jugador élite en la categoría absoluta. Es diferente. Eso se tiene que comprender por el ámbito, el escenario donde se mueven. Yo digo que un jugador élite es el que no desentona y que más bien comienza a distinguirse por juegos, por acciones, por actitudes dentro del terreno de juego, que al que está observando lo enfoca como un jugador que no desentona, sino que más bien comienza a distinguirse, a verse diferente en un ambiente en donde todo el mundo es bueno, en donde todo el mundo ha llegado por condiciones naturales de que tiene talento. Entonces el jugador élite, en un momento determinado, vamos a poner un jugador, es diferente el Alejandro Guerra que vimos en el Caracas, diferente al Alejandro Guerra que vimos en el Minero y diferente al Alejandro Guerra que vimos en el Atlético Nacional. Porque las condiciones se van generando y van exigiéndole una cantidad de acciones que el jugador, si tiene esas condiciones, se hace élite en ese ambiente. Si no tiene las condiciones, comienza a desentonar. El futbolista venezolano, el que ha llegado a ser Vinotinto a partir del año 2001, porque antes tuvimos jugadores élites, pero eran totalmente individuales y no había forma de poder decirle a la gente que había jugadores élites individuales. No aceptan jugadores élites individuales. Se acepta jugadores élites cuando comienzas a crecer como equipo. Y entonces, estos jugadores a partir del año 2001 comenzaron a sentir, a creer que con la camiseta de esa Vinotinto se le puede ganar a cualquiera. Cuando uno cambió ya esa mentalidad en el jugador venezolano, ese jugador está dispuesto a ser élite, porque para ganarle a Argentina, para ganarle a Uruguay allá, para ganarle a Chile, para ganarle a Colombia, para ganarle allá y acá, pero mucho más allá,
ganarle a esas selecciones plagadas de jugadores élite, porque ya lo han comprobado en Europa o en cualquier mundial que han jugado, que están a la altura de jugar esos campeonatos. Entonces el jugador venezolano tiene esa condición de enfrentarlo y de ganarle. Entonces cuando uno logra eso, que es lo que en hoy estamos, es lo que uno dice, ahí hay grandes jugadores élite en la selección nacional vinotinto, porque lo están mostrando en sus equipos, porque han mostrado características que los genera con cualidades para ser distinguidos de esta manera. Lo que ha faltado es esa organización que podamos cumplir con todas las reglas. No es justo que hoy la selección nacional, la vinotinto que quiere ir a un mundial, no tenga un psicólogo o un coaching de apoyo en ese aspecto tan importante que es el encuentro o la confrontación emocional que sucede en los partidos, porque es la única manera de hacer ver a nuestros jugadores que nosotros nos podemos equivocar. A los jugadores, a mí todavía no me interesa si los de afuera entiendan, pero los jugadores son los primeros que tienen que aprender, que tienen que asimilar que el error está ahí presente, y mucho más cuando el equipo se hace con esa tendencia de jugar en forma colectiva, porque sabes cuando no ven el error, cuando uno la tira para arriba y cuando uno rompe la pelota y la tira para el cielo y dice, oye, qué bien, y para mí como técnico dijo, qué mal. Y oye, para la gente los aplaude de esa manera porque sacaron el peligro en un momento determinado. Entonces, todos esos detalles es lo que yo digo diferencia el jugador élite. Hoy en Venezuela, claro que contamos con jugadores élite. Y es que a la gente tiene que entender, y aquí vamos a hacer un corte y vamos a seguir ahora, la gente tiene que entender que es un juego, y como juego también tiene su ingrediente aleatorio, porque es justamente un juego que tú tratas de organizarlo, que tú tratas de meterlo dentro de unos parámetros, pero dentro de esos parámetros están también las cosas casuales que pueden suceder y las consecuencias de esas cosas casuales. Entonces, bueno, vamos a hacer un corte y enseguida cierro esto y empezamos con la siguiente para que comente Daniel. Juega en Línea te ofrece las mejores cuotas deportivas. No busques más en otro lugar. Juega en Línea es tu mejor opción. Regístrate con el código NARANJAZOS y reclama el chat tu free bet de $10. Juega en Línea te ofrece un casino real desde el lugar donde te encuentres. Ingresa ya a juegaenlinea.com y disfruta la pasión de ganar. No, lo que quisiera es sencillamente, sí, como confirmar la premisa que aquel jugador élite es aquel jugador que de acuerdo al escenario donde se mueve, donde es exigido mostrar sus talentos, no desentona. Es como meter en una pecera a un pez nuevo y dentro de poco ya se ve como forma parte de ese nivel de exigencia que se le somete, y así uno va evolucionando. Por eso digo que el jugador evoluciona en su categoría de élite de un nivel a otro y va superándose de acuerdo al nivel donde es sometido esa cualidad. El caso de Adrián Martínez, La Mantilla, Edson Castillo, por ejemplo, que ustedes lo vieron recientemente en la Copa América y que fueron jugadores de los que llamaron de la Liga Fútbol, que la gente los veía con cierto recelo y que dieron la talla. Pero eso, Daniel. Esa fue una demostración, lo acabas de decir, ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo. Cuando Peseiro tuvo que recurrir a los futbolistas de la liga local y respondieron de manera sobresaliente, ¿no? Oscar González. Oscar González, claro. Esa situación se parece mucho a la anterior, a la que vivió Richard, ¿no? Es decir, Richard recurría a los jugadores del campeonato local porque con eso es que se competía. Y el proceso, el fenómeno... Buscaba en el extranjero y no veía. No había. pero digamos, ese proceso nació con los futbolistas del medio local. Esa transformación, el boom, llegó con los jugadores del medio local. Alguno que otro estaba por fuera, pero no era la norma, ¿no? Dudamel ya tenía rato en Colombia y bueno, Arango estaba dando sus primeros pasos. Juan y Gabriel, correcto. Pero eran excepciones. Hoy el proceso está siendo diferente. Hoy el jugador venezolano primero está brillando en los clubes del exterior antes que en la selección. Es decir, antes la selección era la vitrina que te llevaba al club del exterior. Hoy ya brillan antes de llegar a la selección inclusive, ¿no? Lo cual me parece muy, muy positivo. A veces podemos tender a confundir
que el que está afuera per se tiene un lugar ganado solo por ese hecho, ¿no? Y vuelvo a insistir, la Copa América fue una demostración de que en el medio local hay jugadores que teniendo el camino indicado y teniendo el espacio, también pueden ganarse un lugar. Lo que sí es importante es puntualizar que necesitan todos esos jugadores de élite o potenciales de élite una estructura en la cual poder desempeñarse y en la cual poder brillar, ¿no? Si no hay un sostén en el proyecto, si no hay una apuesta clara en el entrenador que va marcando ese camino, por más jugadores élites que tenga, difícilmente eso va a poder cuajar, ¿no? Entonces, allí hablamos de otras cuestiones que tienen que ver con funcionamiento, con idea de juego, con estilo, que es muy difícil hablar de eso con tanta inestabilidad y entrenadores que entran y salen, ¿no? Y además que, lamentablemente, esto seguramente es un tema más amplio que no vamos a discutir aquí, pero lamentablemente en la federación, a pesar de todo el aprendizaje que debió haber ocurrido, no se ha establecido la figura del manager, director deportivo, del hombre de fútbol que encabeza proyectos, que toma decisiones, que conduce esa línea estilística, ¿no? Porque yo sé que fue un periodo muy importante el que transcurrió entre Richard y César Farías, pero también es verdad que erróneamente, en mi opinión, en su momento la federación rompió la línea estilística que iba de Richard a Farías. Y aquí yo no estoy comparando entrenadores, simplemente que se quebró una línea estilística, se quebró un camino. Y eso costó fácilmente 1 año y medio, 2 años, para volver a montarse en el carril de la competitividad. También César Farías estuvo en la picota, a punto de ser despedido antes de aquel partido contra Ecuador en Puerto La Cruz, porque su proceso no terminaba de cuajar. Y básicamente porque, insisto, ahí hubo una brecha de 1 año y medio entre Richard y Farías, en la que los resultados no se daban, porque hubo una ruptura estilística. Imaginemos eso en el contexto actual, donde pasamos de San Vicente a Dudamel, a Peseiro, a Leo González y no sabemos quién viene, ¿no? Donde cuando se mencionan entrenadores, hablamos de 3, 4 candidatos con líneas de fútbol totalmente opuestas entre sí. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es decir, si no hay una línea que después podemos discutir cuál es la indicada, porque pueden ser varias. Sí. Muchas veces uno dice, en función de los jugadores que tenemos, la lista de los jugadores que tenemos es muy amplia. Los registros de futbolistas que tenemos también es muy amplia. Yo sí creo que tenemos capacidad para sostener una idea de fútbol asociativo, pero en todo caso eso lo tiene que decidir quien comanda el proyecto, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ir por aquí. Entonces, cuando tú sabes por dónde vas a ir, la lista de entrenadores se circunscribe a un grupo específico. O sea, no hay mucho para dónde ir. ¿Cuáles son los entrenadores que tienen? Disculpa, Daniel, pero es que estás dando una cosa que es clave. ¿Quién elige el técnico? El técnico debería elegirlo a alguien que sea un proyecto deportivo. Que tenga idea de hacia dónde va a llevar el asunto, porque si no, insisto, estamos dando tumbos. Yo no sé si al final va a ser verdad que van a ir a buscar a Miguel Ángel Russo, por dar un ejemplo, solamente por dar un ejemplo. Russo ha ganado Copas Libertadores, yo no discuto su capacidad como entrenador. Lo que no entiendo es por qué. ¿Por qué Russo? Eso alguien lo tendría que explicar. ¿O por qué Leo González, si en definitiva lo van a dejar? O sea, que haya un sustento, que haya una razón de ser. Porque a partir de allí, cuando hay claridad, cuando el terreno está firme, es mucho más fácil construir para todos. Y entonces allí sí al jugador élite se les podrá exigir, porque tendrá un entorno idóneo para que se le exija, ¿no? Es que hay como, está creado como en el inconsciente colectivo, hay una idea de que un técnico, como lo llaman ahora, que va a ser un técnico de perfil internacional, ya va, pero eso puede ser muy etéreo, pues entonces, no, que tiene que ser un extranjero porque es el que nos va a subir. Esos términos tan absolutos terminan no siendo tan absolutos porque justamente tú puedes escoger un técnico extranjero que no tenga el cartel, que no tenga la calidad para levantar y subir escalones a la selección y a lo que tiene que ver una selección, porque la gente también tiene que entender que una selección no es solo la mayor y ya. La selección necesita una estructura, una base, y necesita otras selecciones inferiores que también alimentan al resto. La casa se me está cayendo. Ajá. Y me entra un dinero.
¿qué hago? ¿Reparo las columnas y la pinto o salgo y me compro un carro? Me compro unas tejitas bonitas que vi en la ferretería a última hora. Y no tienes ni dónde ponerlas. Esa justamente es la clave. Entonces tú tienes que construir a la selección desde ahí. No solamente se va a tener éxito porque tengamos una gran cantidad de jugadores brillando en sus clubes afuera, y con eso ya llegaste, lo juntaste y armaste una selección. Está comprobado que eso no funciona. Y la Vinotinto es un fiel ejemplo de que eso justamente no funciona, no está funcionando, ni va a funcionar, porque si no funcionó y no funciona, lo más probable es que no funcione, aunque puedan haber algún factor de aleatorio, como el mismo juego lo es, de sorpresa, de que se unan los astros y mágicamente, bueno, se dé alguna cosa puntual. Que a eso me refería ayer apoyándome en una conversación que inició Richard Páez por Twitter, que tú puedes llegar y tener esos espacios de tiempo que se conviertan a lo mejor en hitos, el Centenariazo, la Copa América 2011, que se convierten esos espacios de tiempo que pudieran ser de progresión real, que están ahí, que son potencialmente aprovechables, bueno, terminan convirtiéndose en hitos porque se empiezan a alejar en el tiempo, porque justamente no hay un proyecto que haga que estos procesos se imbriquen y formen parte de una base de cara al futuro. Entonces, tenemos que entender que los éxitos de la Vinotinto no van a llegar porque simplemente nosotros queramos y nosotros entendamos que tenemos jugadores competitivos justamente para poder dar la cara y salir adelante con otros resultados que suban escalones. No se trata de eso nada más. Hay un proceso y hay una estructura importantísima que lamentablemente en nuestro fútbol no está existiendo y que es lo que se viene denunciando desde hace muchísimo tiempo. Esto nos lleva, para ir cerrando, dime, Richard. No, que ahí hay que enfocar una palabra: coherencia. Coherencia. Hay que repetirla como una plana: coherencia. O sea, saltar de un modelo que les dio resultados, saltar a otro modelo, pero con otra visión, comienza a romper la coherencia. Empieza, ¿cómo van a...? Está bien, pero va. Y así juegan con la emergencia. Se han acostumbrado a trabajar en emergencia. Y eso le va bien es al que dirige, al que tiene la responsabilidad. Porque vivir en emergencia, viene un huracán, tenemos que ir al huracán. Viene después un tsunami, no, tenemos que ir al tsunami. Ellos están favorecidos por los tsunamis, por los incendios, porque todo el mundo se adapta, ¿no? Hay que sobrevivir. Hay que tener técnicos interinos y pongamos otro. Y mañana viene otro técnico que lo llama absoluto, pero va a durar interino, dura 2-3 meses o un año. A mí lo que me da miedo con los técnicos de renombre para el fútbol venezolano es que se dejan llevar por la lógica, y con el pensamiento de la lógica no va a llegar ese cambio que queremos, porque le pasó al profesor Peseiro. Comenzó contra Colombia con su idea, con su pensamiento europeo, con este técnico que es, pero cuando recibió lo que recibió en Colombia, ¿qué pasó? Se fue a meter contra Paraguay en casa. Se metió en Paraguay en casa. Se dio 60 minutos hasta que por la necesidad del resultado metió en los últimos 15 minutos, que fue donde se vio las acciones esas de ganar el partido. Por eso es que lo de Leo González para mí vale oro, porque volvió a recuperar la confianza, porque es coherencia más confianza. Sí, señor. Si no tenemos coherencia y no tenemos confianza, pasa lo que pasa, que el técnico se va adaptando y dice, viene Argentina, viene Brasil, viene Colombia allá en Puerto... No, empecemos. Vamos a contra Bolivia, menos allá en La Paz, que no se puede. Vamos, sí, ya no puede nadie. El quererse hacer el vivo y ya jugar contra... No, eso no es. Pero es así es como nos han hecho creer. Y nosotros le mostramos que así no es. Es de la otra forma como se puede ser. Cuando nosotros creamos en nuestros talentos, en nuestras capacidades, y lo hagamos de una manera coherente y dándole confianza, como lo dijo Klopp, calidad más confianza, jerarquía, mijo. Eso no hay otra, es élite. Calidad más confianza. Calidad más confianza. Que se lo aprendan en una plana. Calidad más confianza da jerarquía, da jugadores élite. Totalmente de acuerdo. Pero hay que tener coherencia. Hay que ser coherente.
hay que ser coherencia y hay que ser coherentes y justamente, bueno, es llover sobre mojado, ya se ha dicho acá, pero pareciera que, sobre todo por lo que ha mostrado. No, lo que llover sobre mojado, lo que voy a decir yo en todo caso, que es que Leo González, como técnico interino, demostrando lo que ha demostrado justamente y los partidos que hemos visto a pesar de las derrotas, que no voy a justificar en este momento, ni me gusta justificar derrotas en lo personal, lo que se ha mostrado en la cancha, ¿por qué no trasladarlo al resto de la eliminatoria? Pero bueno, porque ahora va a venir otro a poner otras ideas y... Bueno, pero aquí está Richard hablando de coherencia, ¿no? Resultadismo. Lo coherente es dejarlo, lo coherente sería sostenerlo, lo coherente sería ofrecerle que termine la eliminatoria, eso es lo coherente. Eso es lo coherente, termina las eliminatorias. No, y además porque te va a venir un técnico... mucho más con ese estilo que ha mostrado. Totalmente, totalmente. Porque además, si se pierde contra Paraguay, ¿qué va a venir a ser un técnico estelar, entre comillas? No, pero es que aunque le gane, Armando, aunque le gane a Paraguay, con más razón todavía si le gana a Paraguay. Si le gana a Paraguay, gana a Paraguay y lo sacan, échale pluma. Ponte tú en la coherencia esa. Le ganó a Paraguay en Asunción y llega, que el premio es chao. Le va yo a debo decir, como y gracias, chao y gracias. El único técnico que sale ganando. yo debo decir, Armando, que lamentablemente, y no pretendo desviar la conversación ni darle tintes políticos, pero lamentablemente este tipo de decisiones no se están tomando por coherencia deportiva. Lamentablemente el entrenador extranjero no se le está buscando por dar un salto de calidad. Ese no es el concepto, ese no es el criterio. Lo tengo que decir así para que también la gente lo tenga claro, ¿no? Encima el entrenador extranjero, si eso ocurre, que se anime a tomar a la selección venezolana, lo va a tener que hacer en unas condiciones muy especiales que todos conocemos, ¿no? Ojalá haya coherencia y ojalá le permitan a Leonardo González continuar, pero como técnico absoluto, no dirigiendo al Lara y a la selección, como técnico de la selección, yendo a Europa a ver a sus futbolistas y de paso aprovechando esos viajes para enriquecerse, para prepararse. ¿Por qué no invertir en Leonardo González como entrenador? Es decir, si ya dio demostraciones no solo con la valentía de ponerse allí, sino de hacerlo con sus principios, con sus ideas, sin dejarse apabullar por el entorno, sin dejarse comer por la responsabilidad. Aparte, estamos hablando de alguien, y creo que es justo reconocerlo, que se puso esa camiseta y sabe lo que eso significa, ¿no? Y a mí me parece que eso, para dirigir selecciones, no digo que sea una condición sine qua non, pero es un factor muy importante. Cuando Leonardo González habla, y ojo que no me refiero a su conducta ante los medios, que eso es otra cosa, hablo del discurso para adentro, de lo que le dice él a sus futbolistas, tiene una autoridad que el jugador que está allí oyendo sabe que la tiene. Y eso cuando hablamos de confianza, influye mucho, porque el que se lo está diciendo lo vivió, como le pasó a Richard, ¿no? Así es. Bueno, para ir cerrando la conversación, que ha sido bastante agradable, aunque se nos ha extendido, pero no importa, yo creo que va a ser bastante nutritivo para la gente, sobre todo por el aporte de ustedes. Yo quiero traer a colación, para cerrar, el tema de la identidad vinotinto. Como sabemos, fue bastante discutido por la gente, por los medios inclusive, el tema de la visita de Leo Messi y la respuesta de la gente a esa visita de Leo Messi. Yo les planteo mi posición y lógicamente no es para debatirla ni simplemente para contrastarla, y ustedes también tendrán la suya y la idea es un poco eso, para que la gente no se ponga después a discutir que si es la mía, que si es la de Richard, que si es la de Daniel. No, simplemente para contrastar un poco la idea con el tema de la identidad vino tinto. Se hizo mucho ruido con el tema de que bueno, un cierto grupo de gente fue a recibir a Leo Messi, que es un ídolo global. Creo que no hay ninguna duda de eso, creo que no podemos dudar que Leo Messi en este momento es un ídolo global. Ahora bien, ¿dónde centro, por ejemplo, yo mi argumento en este sentido? Creo que la gente tiene que entender el contexto. No es lo mismo que Leo Messi visitar a Caracas a jugar con el PSG para jugar un partido o un Messi contra los amigos de Messi contra los amigos de Ronaldinho, como aquel partido que se dio en Monagas aquella vez, o es Messi que viene a jugar con el PSG para jugar un partido contra el Táchira, el Caracas u otro equipo, Real Madrid, un partido de exhibición. No, es Messi que te visitaba como miembro de la selección argentina para
jugar contra la Vinotinto, que si puede le mete 10 o si le mete 3 o se hace el mejor partido de su vida, porque sabemos lo enfermo como jugador, entre comillas, que es Messi, que siempre quiere estar ahí, siempre quiere ganar. Entonces, como identidad Vinotinto, la gente que va a recibir al jugador no está dándose cuenta que justamente no es el proceder ante un juego de selecciones. Y yo les ponía en comparación lo siguiente. Supónganse que Messi juega en la Vinotinto, que Soteldo es el Messi, o que Messi juega en la Vinotinto. Cuando la Vinotinto va a visitar a Argentina para jugar como local en Argentina, no van a ir los argentinos a recibir a ese Messi venezolano porque es el mejor del mundo y porque juega en el Barcelona y en el PSG y la gente lo tiene como figura global. La gente va a ir, en todo caso, a hacer ruido en el hotel o simplemente se va a concentrar con su selección. Entonces, tenemos un problema de identidad que pudiera asumirse por varias razones. Pienso yo que tenemos un problema de identidad que se ha ido golpeando, que ha ido mermando a partir de justamente el decaimiento de la selección venezolana en resultados, no en competitividad, que a lo mejor es distinto, pero en resultados y producto del desapego que está generando en la gente, la manera como también se está manejando la selección y la manera también como se maneja la dirigencia frente al control de lo que llamamos el coroto, como responsable de entregar a la gente un producto también de calidad. Porque una cosa, y con esto cierro mi propuesta, mi comentario, una cosa para mí es que la gente, como el venezolano, como potencial seguidor y fanático del fútbol en general, se acerque al fútbol venezolano porque le sea atractivo, porque quiere ver los partidos. Y otra cosa es que un buen producto haga que ellos vengan de vuelta a la cancha, porque en los 80 el Olímpico se llenaba. Entonces me estoy alargando mucho y más bien yo los traje a ustedes para que habláramos de este tema de la identidad Vinotinto. No sé quién toma la pelota primero, si Richard o Daniel. Háblalo tú, Daniel, para yo terminar mi idea. Mira, a ver, lo primero, a mí sinceramente, de verdad, de corazón, a mí no me pareció un asunto tan grave que la gente fuera o quisiera ver a Messi por la figura global que representa. Eso es lo que quisiera decir por un lado, ¿no? Por el otro, a mí me parece que la identidad Vinotinto es un concepto mucho más profundo. Y me parece que ese es un fenómeno que se instaló y que está incrustado en la piel de la gente y que no va a salir de ahí. Es decir, la identidad Vinotinto ya está en el pueblo venezolano, ya forma parte de su piel. Esa camiseta es su piel. Esa es la identidad más poderosa que existe. Esa identidad está por encima de cualquier nombre, de cualquier futbolista, de cualquier resultado. La razón por la cual, nos guste o no, la selección genera hoy tanto debate público, tiene que ver con esa identidad. Esto no pasaba hace 20 años. La selección perdía en cualquier cancha y no había debate público. No era un asunto de interés nacional. No existía el tema instalado en el país ni en los medios de comunicación. Que eso ocurra te habla de que la identidad está y existe. Que a la gente le duele que la selección pierda. Después podremos discutir si con más, con menos criterio, si hay elementos para formar a esa opinión pública o no, si los medios hacen su trabajo correctamente o no, pero la identidad existe, está instalada en la gente. Después, claro, evidentemente, aquí pasaron cosas a partir de ese 2015 que fueron desmoronando, que fueron afectando sobre todo al producto, selección, que ese es un aspecto diferente, que es cómo se empaca el producto y cómo se le vende a la gente. Yo siempre cuento una anécdota que es de Daniel Nicolac, que en paz descanse, que él contaba que cuando volvió de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de La Habana, que Venezuela ganó la medalla de oro, él llenó su planilla para ingresar al país y donde dice profesión puso futbolista profesional. Y el empleado de migraciones le preguntó, bueno, pero usted aparte de eso, ¿a qué se dedica? Es decir, el fútbol venezolano era eso, el futbolista venezolano era eso. Cuando ocurre el fenómeno Vinotinto, Richard lo sabe, los futbolistas venezolanos eran celebridades, no podían caminar por la calle. Es decir, la gente tenía perfectamente claro quién era Arango, quién era Jiménez, quién era Ricardo David, quién era Urdaneta, quién era el pequeño Rondón, quién era Dudamel. No podían caminar por la calle, eran rockstars.
Y Richard ni hablar. Richard debe haber pasado años sin pagar una cuenta en un restaurante, por dar un ejemplo, ¿no? Eran figuras públicas, eran celebridades que aparecían en cuñas televisivas, que aparecían en álbumes de barajitas, que aparecían en las latas de los refrescos. Eso fue parte del añadido que vino con el fenómeno. Y evidentemente la gente tenía mucho más contacto y mucho más información con todo eso. Eso no ocurre ahora. Eso no está pasando ahora. Entonces son dos aspectos diferentes. Cómo empaquetamos y vendemos el producto es uno, y el asunto de la identidad es otro. Y la verdad, yo siempre lo digo y lo voy a reafirmar aquí. Primero, que Richard Páez es el personaje más trascendente en la historia del fútbol venezolano. Y después, que el fenómeno que nació a partir de su proceso es mucho más que deportivo. Por eso es tan importante. Es un fenómeno sociológico. Esa selección de fútbol cambió al país. El concepto vinotinto está instalado en el pueblo venezolano y se utiliza para todos los deportes hoy. Ese es un legado de esa selección. Entonces, la identidad, sinceramente, para mí no está en discusión. Eso forma parte ya de nuestra idiosincrasia. Esa es mi manera de ver las cosas, ¿no? Más contundente no se puede, Daniel, pero mi parte es que cuando a mí me preguntan qué es identidad vinotinto, es ser. Yo contesto es ser, no parecer, es ser. Y hoy el fanático, el venezolano común, a partir de ese año 2001, tengo que nombrarlo porque fue a partir del año 2001, no fue en el 2000, ni en el 2005, ni en el 2014, ni en el 2001 fue donde nació esa identidad, ese amor, esa atracción para siempre, eterna, del fanático venezolano, del venezolano común, con un equipo que nos enseñó que se puede jugar con confianza, con la calidad que había, que para muchos no había, pero que había, y cuando existe la calidad hay posibilidad de mostrarla, y que se mantiene coherente para enfrentar rivales en cualquier circunstancia y en cualquier escenario. Esa fue la identidad, ese fue el legado que se marcó a partir de este proceso, porque se va adaptando a medida que va evolucionando la exigencia, porque es diferente el escenario que nosotros vivimos en el 2001 al 2007 a lo que vivió César en el 2008 al 2015, a lo que estuvo viviendo después cada proceso hasta llegar hoy en el 2021. Es diferente totalmente la exigencia. Pero nosotros creamos tal identidad que convencimos a un país y a los rivales, y a partir del año 2001 Venezuela sí estaba jugando para clasificar. Y yo tengo que decirlo con la contundencia de ganar 4 partidos seguidos en el primer tiempo, en el primer proceso que me correspondió interino. Y después, cuando confirmaron, sí, este tipo que hizo volvió loco a todo el mundo, vamos a seguir de aquí en adelante con él 4 años más. Y en el próximo proceso ganábamos ya 3 partidos seguidos, íbamos para el 4º contra Chile en San Cristóbal, que fue donde que nos rompió. Ese es el partido que nos duele internamente, como haberlo perdido, porque íbamos a volver a repetir 4 partidos seguidos. Entonces, ese hecho es lo que generó eso que la gente le puso ese punto de inflexión, se llama boom vinotinto. Yo le digo momentum, porque fue la conexión de tantas cosas a favor que convencimos a un país que era no creyente, era ateo del fútbol venezolano. Sí, señor. Porque el fútbol venezolano, como muy bien lo dice, pues yo lo viví. Vivíamos en un submarino. Funcionábamos, pero en un submarino. Nadie nos veía, nadie nos observaba, nadie sabía quién era el técnico de la selección, nadie sabía quién era nadie. A partir del año 2001, que ese es otro legado que dejó esa generación, como yo la llamo la generación transformadora, fue la generación restauradora de la memoria, porque le garantizamos que de ahí en adelante hacia el futuro, cada jugador que se colocara la vinotinto, la camiseta nacional, que es su símbolo, es su identidad, sabía que ahí tenía responsabilidades que cumplir. Y comenzamos a recuperar la historia del pasado, porque comenzamos a enaltecer
jóvenes hombres que han pasado por la historia de nuestro fútbol y que habían sido olvidados. Hermano, si no hacemos eso en el año 2001, Juan Arango estuviese olvidado en esa generación, igual Sí, que señor. Stalin Rivas, Luis Mendoza, Richard Páez, Franco Sí, Rizzi, señor. Daniel Nicola. Mira para atrás todos los jugadores valiosos que tuvimos, olvidados. Pero en ese año 2001 se rompió con esta historia, porque la gente nos vio ahora sí como jugadores capaces o hombres capaces para ir a enfrentar los retos que se vienen. Eso es lo que se llama identidad. Cuando uno, y es lo que muy bien dice Daniel, eso ya se incrustó en el corazón, en la mente, en el ADN. Sí, señor. Ya no se puede quitar. En el ADN, hermano, ya está listo. Ahora, que haya momentos como lo que pasó en este viaje, que ir a ver a Messi, por favor, Messi mueve al mundo. Ir a ver a Michael Jordan, por favor, Claro. esos son tipos que no lo vamos a ver más nunca. Ir a ver a Roger Federer jugar un partido, ay, y eso, ¿dónde lo vamos a ver otra vez? Vamos a ver a lo mejor otros con otra evolución, con otro modo, pero hoy no podemos ver ahora. Lo que no se puede perder es el amor de la Vinotinto. Por eso me dio tanto, la recompensa fue Lima. Ver Sí. esos videos de esos muchachos de la diáspora venezolana, como Ahí yo está. dije, viajaron con el corazón Vinotinto siempre latiendo Sí, todavía. sí. Ahí está. Ahí está la prueba. Ese no se olvida, ese está, porque está Sí. en el ADN de nuestra fanaticada. Lo que pasa es que el fanático está exigiendo. Bueno, no es que éramos capaces, no es que es verdad que tenemos la generación más importante de nuestra historia, es verdad. Lo que pasa es que no se ha conformado un ambiente, un microclima ambiental mágico como hubo en el 2001 hasta el 2015. Hubo un ambiente por lo menos mágico en adecuado. ese momento. Y eso es lo que hay que volver a reconstruir, ese ambiente mágico en donde todos formemos parte y demos nuestro granito de arena para que no se pierda nunca más. Pero No mira lo importa que importante, perdamos. Richard, Yo que no digo, hay que empezar de esos cero, cambios- ¿no? Daniel, fíjate el cambio que ha habido en Italia. Entonces uno dice, ¿cuál es la identidad hoy de Italia? Era el catenaccio que ganaba con eso también, ganaba con el catenaccio. Hoy Italia le está mostrando a Brasil, a Argentina, Sí, cómo es que hay sí. que jugar. A Sí, Brasil y Argentina le está mostrando a Italia cómo es que hay que jugar hoy. Porque Brasil y Argentina están en esa etapa ahorita de reencontrarse con su identidad. Porque están cambiando sintonía. La FM la están variando para un lado, para otro. No entran a enfocar la FM Brasil, FM Argentina 2021, FM Venezuela 2021. Esa es la que hay que enfocar. La FM 2021, que es nuestra identidad. Ejemplo se les ha dado. No, yo quería matizar a lo mejor lo que es para el principio y para concluir un poco, que ya nos quedan unos 8 minutos. El tema de la identidad, a mí me gustó no solo lo de Lima, sino la reacción que hubo después posterior, porque sí, hubo un grupo de gente que se acercó al hotel, hay que ser justo con aquellos que reaccionaron y bueno, vamos, ¿qué pasa que no estamos apoyando? Hay que entender, y el venezolano, y aquí se me atrevo a dar un mensaje a todo el mundo, tenemos que darnos cuenta de que nosotros queremos que todos nos respeten nuestro derecho a expresarnos y no queremos respetar el derecho al de los demás, a la expresión de los demás. ¿A qué voy con esto? Que si bien es cierto, a algunos nos puede molestar que hayan ido a recibir a Messi. Bueno, pero déjalos que se expresen. Eso es un tema de ellos. En todo caso, si tú conoces a alguien que fue para allá y no te parece, habla con él y lo traes y le muestras lo que es el valor que tú piensas de lo que debe ser el apoyo irrestricto o no a la Vinotinto y si eso representa o no. Pero dejen que la gente se exprese. Igualmente, la gente que fue a ver a Messi entiendan a otros que no le puedan gustar, porque estamos inmersos en una sociedad y a lo mejor me estoy saliendo del tema solamente deportivo, pero es que estamos inmersos en una sociedad que no está respetando la expresión del otro. Dejen ser al otro y respeten también la opinión del otro. Entonces, en ¿y por qué traigo esto? Porque eso lo estamos llevando al fútbol. Entonces, si un jugador hace porque hace, si no hace porque no hace, si dijo porque no dijo, tema Peñaranda, por ejemplo, entonces la gente lo mata porque tenía desviada su carrera, pero entonces ahora que se concentra, no, ese no sirve para nada y no quieren valorar. Hay que meter un poco de calma y el valor Vinotinto, el valor de la identidad Vinotinto pasa por ahí,
por un tema que tiene que ver con ética, con un tema que tiene que ver de visión de conjunto, visión de país, y de entender de una buena vez que todos, aunque Richard, Daniel, yo y los que nos estén escuchando, nos estén viendo, puedan tener unas visiones distintas o unos sentimientos distintos, al final todos queremos, es lo mismo que estamos hablando acá, que tengamos una selección que apunte a lo más alto y que pueda llegar a ese extremo que todos queremos verlo, que es un mundial de fútbol, pero que ese mundial de fútbol tiene que ver con un recorrido y unas bases que tienen que haber para que eso pueda ser posible, porque el mundial de fútbol pudiera ser un hito, pero si no tienes la estructura adecuada para hacer eso, es lo que, a lo mejor una frase cliché, no es lo mismo llegar que permanecer. Entonces con eso nos quedan unos 5 minutos, no sé qué quieren concluir ustedes, Richard, Daniel, para entonces despedir. Yo quisiera, antes de concluir, es un punto que por ahí soslayó rápidamente Daniel, que es la injerencia de terceros. Y no necesariamente solo político, injerencia de terceros, para poner un contexto mucho más amplio y para no ser álgido en un tema tan álgido como es en Venezuela la política. Pero es la injerencia de terceros en las decisiones de fútbol. Ya lo vamos a ver con el tema del Brasil-Argentina, como una injerencia de terceros provocó, no hay término que pueda... Sí. Infantino lo dijo, es una locura. No, Infantino, esto no es una locura, esto es más allá que una locura. Sí. Es un término que amplía mucho más. No me vengas tú, FIFA, a decirme que fue una locura. No, esto no es un acto loco. Esto es un acto premeditado y bien planificado y organizado con la asociación de opiniones viscerales más que cerebrales. O mezcla de ambas cosas. Entonces, pero sencillamente lo que yo digo es que al fútbol dejen tomar decisiones a la gente que es de fútbol, a la gente que sabe los intríngules del fútbol, a la gente que conoce que cuando uno se hace una cosa no necesariamente es por una razón directamente proporcional, sino para tratar de buscar el equilibrio, el medio, la búsqueda de una decisión que sea lo más directamente relacionado con lo que está sucediendo. Entrometerse, ser impertinente con la injerencia, darle la posibilidad a terceros a participar en decisiones de tanta responsabilidad que después someten a un país, que no sean hombres que no estén metidos en esto y que no sepan. Eso es lo único que yo digo, y eso es un consejo para nuestro fútbol, para nuestra Liga Fútbol, para nuestra Federación Venezolana de Fútbol, para las asociaciones de fútbol, para tantos. No sigo nombrando más gente porque ya me pondría en camisa de 11 varas, pero sí directamente quiero dejar ese punto, que no a la injerencia de terceros, políticos o extrapolíticos, en el fútbol venezolano. Esa es mi posición. Bueno, yo quisiera añadir algo que sobre lo que vengo pensando mientras hablamos, ¿no? Yo creo que la identidad, si llega alguien a la federación con criterio, con coherencia deportiva, institucional, tendría que apelar a esa identidad para construir lo que viene, ¿no? Y no solo con la designación del entrenador, yo creo que la estructura toda debería estar marcada por esa identidad. Desde quienes dirigen la selección mayor hasta toda la estructura de selecciones menores. Por ejemplo, a mí me gustaría que Ricardo David sea el técnico de la sub-20, que José Manuel Rey sea el técnico de la sub-17, que Arango dirija la sub-15 y que Leonardo González esté rodeado de la gente que tenga que estarlo con conciencia vino tinto, ¿no? Que el centro de entrenamiento de Margarita se llame Richard Páez, que instalemos desde la propia estructura esa identidad de la que estamos hablando, porque es una buena manera de introducirla, de hacerla permanecer y de darle valor. Yo siempre digo que el que tenga que construir no lo va a hacer desde cero. Desde cero tuvo que construir Richard. El que venga va a tener esa tierra sembrada, allanada, a veces con mejor cosecha que otra, ¿no? Porque estamos pasando por un momento de crisis institucional sobre todo. Pero no va a comenzar de cero el que quiere instaurar de nuevo un proceso exitoso. Habrá recibido todo ese legado, ¿no? Entonces me gustaría dejarlo como una propuesta mía, tal vez soñadora,
pero que me parece es importante. Argentina a su manera lo está haciendo, ¿no? La dirige Scaloni, ahí está Roberto Fabián Ayala, y ahí está Pablo Aimar, y en las selecciones menores, y Walter Samuel, y en las selecciones menores están tipos que pasaron por allí, que vistieron esa camiseta, que entienden lo que significa la identidad, ¿no? Y me parece que sería un factor importante y no estar dando tanto tumbo buscando gente en otros lados que de pronto no entienden todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, Richard, Daniel, de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación y poder congeniar los tres con los horarios, que sé que lo tienen bastante exigido. Richard, toda la suerte con el evento que se está montando, que no hay mucho tiempo para hablarlo, pero sepan que va a haber un juego de exhibición con los históricos de la Vinotinto y el profesor Richard Páez allá en Estados Unidos. Mucho éxito con ese tema. A lo mejor nos conectamos si quieres la semana que viene y hablamos de eso específicamente, de eso. Gracias por haber entonces de nuevo aceptado la invitación y un gustazo hablar siempre con personajes y personas como ustedes. Para mí, gracias. Para mí un placer haber estado en este juego de asociar, de argumentar. A mí me gusta argumentar. A veces en el Twitter estoy gozando porque no me conocen. No me conocen. Entonces, cuando no me conocen, pues me pican en lo que yo soy bueno, en competir. Dale, si eres bueno, saca mejor. Sí. Bueno, agradecido Armando, agradecido Daniel por este grandísimo programa que nos permitió hablar, comentar, opinar y que generará seguramente polémica. Gente que no está de acuerdo, gente que estará de acuerdo, pero lo importante es no perder lo que se ha construido. No derrumbemos lo que hemos hecho, que nos ha costado tanto, y más bien sumemos por encima más ladrillos para seguir creciendo, porque esto falta mucho por crecer. Gracias. Bueno, muchas gracias. Igual, muy agradecido. Vale. Y sobre el TL de Richard, un término beisbolero que Richard no le hace swing a malos picheos, ¿viste? Bueno, y con este cierre perfecto que hace Daniel Chapela a esta conversa, cerramos esta edición bien particular y bien especial el día de hoy con dos élites, ¿sí? Richard Páez y Daniel Chapela, que tuvieron a bien acompañarnos en esta conversa futbolera distinta. Gracias por conectarse, gracias por unirse a este canal, suscribirse a este canal. Bienvenidos a todos aquellos que lo hacen por primera vez y por supuesto mis redes sociales, @naranjazos. Por Instagram tenemos el sorteo de la camiseta de Joseph Martínez, cortesía de @85corner, y por supuesto una conversa más patrocinada o en una presentación de juegaenlinea.com, y disfruta el placer de jugar ganando. Gracias por conectarte, nos vemos en una próxima edición de esta conversa futbolera. Nos vemos.